La masacre de Bojayá es una masacre que se realizó bajo un gobierno encabezado por el entonces presidente Álvaro Uribe, el 2 de mayo del 2002. Se da en medio del fuego cruzado entre los guerrilleros del Frente 58 del bloque noroccidental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando estalló una pipeta bomba en la iglesia de Bellavista, Bojayá. Todo ello para apoderarse del territorio, rico en tierras aptas para la agricultura, para la explotación forestal, la minería y la biodiversidad, y el control del río Atrato. El enfrentamiento habría empezado el 20 de abril y duró hasta el 7 de mayo. El 21 de abril de 2002, sin restricción alguna, 7 embarcaciones que transportaban alrededor de 250 paramilitares de la SAUC atravesaron diversos puertos de la Fuerza Pública Colombiana, llegando a Bellavista. Los paramilitares se instalaron en el casco urbano, mientras que las FARC se mantenían a los alrededores de la zona rural. Los habitantes de Bellavista habían intentado hablar con el grupo armado para convencerlos de que se fueran, con el objetivo de mantener a la población civil alejada del conflicto, siendo este un intento fallido. Para el día 23 ya se habían cursado alertas a las autoridades por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, alertando de posibles combates en los que la población se vería altamente afectada. Una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el 24 de abril de 2002, 8 días antes de los hechos, fue dirigida al Ministerio de Defensa, a la Policía y al Ejército Nacional por una inminente incursión paramilitar en el corregimiento de Bellavista de Bojayá, en donde se solicitaba que se adoptaran medidas ante la posible confrontación, pero no se tomaron medidas efectivas. El 1 de mayo del 2002, desde la mañana empezaron los confrontamientos entre los grupos armados. Los habitantes comenzaron a refugiarse en la iglesia, en la casa cural y en la casa de las misioneras agustinianas. El enfrentamiento continuó hasta horas de la noche. Habían aproximadamente 1.500 refugiados. Al día siguiente se reiniciaron los combates temprano. Las FARC estaban en la periferia norte del casco urbano. Los paramilitares se ubicaban alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios y, particularmente, en el anillo de cemento situado frente a la iglesia, a la casa cural y a la casa de las misioneras. Otro grupo paramilitar se encontraba en el patio que separa el colegio, la escuela y la iglesia. A las 10 de la mañana, 2 guerrilleros instalan un lanzador de pipetas. Se lanzaron en total 4. La primera pipeta cayó en una casa civil, ocasionando daños materiales. Seguidamente, una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. Aproximadamente a las 10:45 de la mañana, la tercera pipeta estalló al atravesar el techo de la iglesia e impactar en el altar, donde habían aproximadamente 400 refugiados, y donde a pesar del impacto, parte del Cristo se mantuvo. Los sobrevivientes escapaban hacia el área rural o atravesando el fuego cruzado con banderas blancas, otros guiados por los sacerdotes. De esta manera lograron acercarse a las embarcaciones, cruzar el río y abrigar a vigía del fuerte. La cuarta pipeta cayó detrás de la casa de las misioneras agustinianas, cuando ya había huido la mayor parte de los sobrevivientes, pero no explotó. Así continuaron los enfrentamientos. El 3 de mayo del 2002, un día después de la masacre, los sobrevivientes se vieron obligados a arrojar los restos sin vida de sus seres queridos en fosas comunes por órdenes de la guerrilla, que era el que tenía el control de la zona. No hubo cánticos ni tiempo de llorar a los fallecidos. Según José Arménico Asprilla Rivas, guerrillero que se entregó en los días siguientes a los hechos, las FARC sabían la presencia de la población civil en la iglesia y aún así, alias Vicky, comandante de los guerrilleros en Buenavista, ordenó el bombardeo con las pipetas de gas. Días después llega la fuerza pública. Los militares auxilian a los pocos paramilitares que quedan en el monte y la presencia de civiles, saqueando así las casas de los habitantes de Bellavista para vestirlos con sus ropas. Así cuando estos llegan, 5 días después, al lugar empiezan a reconocer sus prendas. Citando a Jesús Albeiro Parra, abro comillas, las personas tenían miedo. Las FARC habían dicho que ellos se retiraban, pero que si la fuerza pública llegaba a auxiliar a los paramilitares, ellos ya no les importaría nada. Las personas fueron desplazadas a Seclita, cierro comillas. Él era uno de los párrocos, fue demandado por calumnia, pero finalmente fue un fallo a favor de Jesús Albeiro. En la masacre murieron 98 personas, 79 como víctimas directas de la explosión de la pipeta, de las cuales 48 eran menores de edad. Otras 13 murieron en los hechos precedentes y posteriores, y 6 personas que estuvieron expuestas a la explosión de la pipeta murieron de cáncer en el transcurso de los 8 años siguientes. Más de 30 indígenas en Vera murieron de enfermedades gastrointestinales y paludismo en los 2 meses siguientes. Abro comillas, el 2 de mayo fue como el detonante, donde el mundo vino a saber que nos estaban matando en el medio atrato. Cierro comillas. Dice Leiner Palacios, dirigente de Cocomasia, en una entrevista hecha para el documental Bojayá, La Guerra Sin Límites. El gobierno es una entrega de Nueva Bellavista, en su momento con emoción, pero en situación de precariedad y olvido posteriormente. Las personas no pueden movilizarse libremente ni desempeñarse en tareas agrícolas propias de subsistencia. En el mismo documental
Hay otras entrevistas en las que se menciona, abro comillas, aquí no estoy contenta, estoy resignada, pero no mañana. Dijeron que iban a dar una vivienda digna, pero no hay servicio de energía, alcantarillado, acueducto insuficiente, precario sistema de salud. Sí hay presencia del Estado, pero los grupos armados siguen actuando común y corriente. La presencia de los cultivos ilícitos, una contradicción, ha aumentado, precisamente ahora que hay más control y más vigilancia por parte de la fuerza pública, dice Leiner Palacios. Hay una pelea en el control de los ríos que ha causado el desplazamiento de más de 6.500 pobladores, así como el confinamiento de 28 comunidades indígenas. Aún hay procesos de duelo impedidos por la situación de violencia permanente, pero el pueblo sigue resistiendo desde el arte, el teatro, el canto, las artesanías y la danza. Se dice que hay 3 culpables, la guerrilla, los paramilitares y el Estado, por haber ignorado la situación, por no haber evitado la situación ante los pertinentes anuncios, por su negligencia. Es una tragedia en la que se transgredieron todos los derechos humanitarios. Se pide la verdad, la justicia y la reparación, la restitución y garantías de no repetición. Existen aún muchas obligaciones estatales pendientes en materia de investigación y sanción. La mayoría de implicados fueron absueltos. Meses después de la tragedia, los cuerpos fueron enterrados en el cementerio local y en otros camposantos vecinos sin haber sido identificados. Nadie pudo llorar a sus muertos, porque no sabían quiénes eran. En 2016 la comunidad pidió que los cuerpos fueran exhumados para identificarlos, y en 2017 comenzó este proceso que concluyó este 11 de noviembre, apoyado por el Comité de los Derechos de las Víctimas de Bojayá y la Oficina de Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 17 de noviembre del 2019 se realizó el velorio de 78 víctimas identificadas. Los familiares recibieron pequeños ataúdes de madera, algunos de color café, donde reposan los restos de los adultos, y otros blancos, donde están los de los niños fallecidos. Citando una entrevista de las France 24 a un habitante de Bojayá, abro comillas, lo que Bojayá necesita es la presencia del Estado, no solo con militares, sino un Estado con educación, con interconexión eléctrica y con estabilización económica que nos permita enfocar nuestros proyectos de vida, tanto individual como en lo colectivo. En 2016, en el marco del proceso de paz, las FARC pidieron perdón a las víctimas de la masacre y unos años antes, los paramilitares al mando del alemán hicieron lo mismo en una audiencia pública. En 2017, el Tribunal Administrativo de Chocó ordenó a las Fuerzas Armadas a que pidieran perdón por la omisión y la masacre, aunque algunos generales en retiro rechazaron la decisión. Las víctimas esperan que el Estado también lo haga.